Y seguimos en modo país, son las 9:57 de la mañana, lo decía antes de la pausa, vamos a estar hablando de un tema muy importante para nuestro país por el índice de suicidios que tiene, porque nos cuesta hablar de este tema y porque también entender qué nos pasa con la salud mental en lo que está vinculado al duelo, al suicidio, a la muerte, y de hecho estamos hablando incluso de una ley de eutanasia. O sea, hay un montón de temas que están en la vuelta, pero qué importante para eso es tener datos. Y se va a estar haciendo un estudio inédito por parte de la UDELAR para explorar distintos elementos dentro de esta temática a través de un programa de salud mental. Tenemos con nosotros a María Ángeles Caneiro y a Víctor González, ambos son sociólogos del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Gracias por estar aquí y poder explicarnos un poquito de qué se trata. Hablamos mucho de salud mental. Esto, recién decía, está es parte, es uno de los elementos de un programa de salud mental. ¿De qué se trata este programa? ¿Cuál es ese contexto? Muy bien. El programa de salud mental de la Universidad de la República coordina acciones entre el Hospital de Clínicas, la Facultad de Psicología y la Facultad de Ciencias Sociales. La idea del programa, que se presentó en la rendición de cuentas 2022 y salió aprobado como proyecto, es justamente coordinar acciones para abordar desde un modelo integral, alternativo a algunos de los usos que se vienen dando históricamente de lo que son las afecciones de salud mental y también la conducta suicida en términos de su promoción, prevención y bueno, también trabajar en la posvención del suicidio. Entonces, el programa, además de coordinar esfuerzos de estos 3 servicios universitarios, también la idea es que el abordaje que plantea es integral en el sentido de que, además de integrar las 3 funciones universitarias, enseñanza, investigación y extensión, trata de generar o trabajar alineado a un modelo que es el modelo comunitario de tratamiento y abordaje de estos temas, sociocomunitario, más estrictamente, que justamente lo que pretende es trabajar en coordinación y de manera integrada con los recursos de la comunidad, de la sociedad en general, de manera de colocar estos temas que, bueno, que han sido en muchos casos estigmatizantes o estigmatizados o tomados como tabú, de manera más frontal y más directa sobre la mesa para su discusión, para su investigación. En esto es donde entra un poco la encuesta, en uno de los dispositivos del programa, y para poder hablar, para poder debatir e intercambiar, para construir colectivamente, digamos, las soluciones, es necesario comprender con mayor profundidad los fenómenos. Perfecto. Nosotros, mientras solucionamos un temita que tenemos con tu micrófono, para que puedas saber que esperamos ahí un minutito, comentamos que acá estamos hablando de un trabajo que se va a estar desarrollando también allí esta encuesta en este marco. Se va a estar haciendo entre el 10 de marzo y el 17 de abril del 25 con una muestra de 1.500 personas. Víctor, comentanos sobre este alcance y esta metodología. Bueno, el diseño de la encuesta fue hecha por el equipo del programa. Hay una amplia investigación a nivel internacional sobre la temática, pero en las ciencias sociales nacionales es un tema que recién se está abordando. Entonces había como esa cuestión de poder traerlo acá a Uruguay, ese tema, y poder ver qué está pasando. Entonces la idea es, bien, vamos a ver tres ejes, 3 temáticas diferentes, qué piensan los uruguayos, qué sienten ante estos temas y poder abordarlos desde diferentes técnicas. Ahora específicamente estamos planeando la encuesta esta, donde desarrollamos el cuestionario, nosotros lo construimos y se piensa hacer grupos de discusión para poder trabajar desde 2 puntos de vista, desde un punto cuantitativo y otro cualitativo del trabajo este. ¿Te parece que 1.500 personas pueden llegar a ser representativas? La representatividad es a nivel de Montevideo y 3 regiones del país, del interior. Porque ¿cómo se calcula, para que podamos entender cómo se hace esto de tener una muestra, ¿no? Que es lo que se hace en las encuestas en general? La muestra está construida en base al último censo de población. Ajá. Hay algo interesante también que tiene que ver con la modalidad
que van a implementar para este trabajo, hay preguntas abiertas y algunas que son cerradas. ¿Pueden explicar bien cómo va a funcionar eso? Porque realmente es una temática compleja la que eligieron para abordar justamente, y creo que ese mix tiene alguna intención detrás, ¿no? Quizás ustedes lo pueden profundizar mejor. El tema de la encuesta, como decís, tiene preguntas abiertas, tiene preguntas cerradas. En las preguntas abiertas las personas pueden explayarse un poco más y no ya tener una respuesta prefijada. Pero a la vez, como yo te decía, este estudio cuantitativo se va a reforzar con un estudio cualitativo que son grupos focales, donde ahí es otra técnica que puede reforzar lo que es los datos que se puedan levantar en la encuesta. Los grupos focales, expliquemos, ¿no? Se reúne una serie de personas con un moderador, un facilitador que va planteando determinados temas y lo van conversando. Corríjanme si va por ahí para que se entienda que es un grupo focal, que es distinto que la encuesta 1 a 1. Perfecto. ¿Verdad? Vayamos un poquito también a qué se pregunta, por dónde van a ir esas preguntas para entender cómo se aborda esta temática tan compleja y si a las personas que van a entrevistar son personas que ya saben ustedes que han estado de alguna forma enfrentadas a una situación puntual o de suicidio, o son personas de suicidio o alguna otra situación de duelo. Creo que nadie se salva de haber tenido alguna situación de duelo, pero si pasa por una selección específica o al azar. No, la selección es en base a una muestra poblacional, no tiene el foco de ir a trabajar con personas que específicamente hayan estado cerca del tema del suicidio, por ejemplo. Eso era a la población en general la Eso muestra. nos permite tener una muestra justamente de una mirada general a nivel país. Ustedes también están, esto se ha vinculado de alguna forma con aprendizajes que tuvieron de este proyecto que se llamaba La Última Foto. Cuéntenos cómo había sido ese proyecto y qué aprendizajes o de qué manera esto puede estar siendo parte de este proyecto o pueda tener alguna vinculación. Son acciones de distinto tipo que van, bueno, todas conducen de alguna manera a lo que decíamos al principio, ¿no? A tratar de colocar el tema sobre la mesa, pero desde distintas perspectivas. En las campañas de divulgación o de sensibilización, como puede ser La Última Foto y otras que se han realizado, tienen un poco más ese objetivo de sensibilizar, colocar el tema, cambiar un poco el foco y derribar algunos mitos que había hasta hace no tanto tiempo, de que de estos temas no se puede hablar, de que es contraproducente, etc. El cambio, la encuesta tiene una finalidad más en orden con la investigación, tiene que ver con profundizar en un aspecto que es cómo las personas sienten, entienden, qué ideas alojan y reprocesan sobre estos temas. Ambas cosas son necesarias, pero se complementan, digamos. Sí, claro. ¿No? Entonces, los aprendizajes que una a la otra sí existen, por supuesto, pero tienen objetivos son complementarios, exactamente. Perfecto. Hay un tema interesante también en esto que tiene que ver con el tabú y quizás esa cultura de negar el dolor ante una pérdida, ¿no? ¿Cómo ven Uruguay en comparación a otros países en ese terreno? Bueno, qué difícil la pregunta. Bueno, vamos a ver justamente con la encuesta, es lo que vamos a tratar de ver, teniendo evidencia científica, por decir de alguna manera, respaldado en técnicas de muestreo, estadísticas, como veníamos hablando, para salir un poco de esto de la percepción, ¿no? El contacto con el tema, por supuesto, que te da una idea, pero bueno, la idea justamente de empezar en este quinto dispositivo que decíamos, a profundizar en la investigación sobre estas temáticas. Una de las patas bien importantes es conocer cómo lo piensa la sociedad en general. Claro, porque tomar ese punto. En su momento, por ejemplo, se hablaba de un tema tabú. Claro. Y después uno iba a los números y decía, bueno, realmente Uruguay tiene un problema importante que afrontar, ni que hablar con lo que pasó la crisis del 2002, después el año 2022 que también tuvo récord en cuanto a suicidios. Es una temática también compleja de abordar porque muchas veces los números no explican necesariamente quizás el síntoma, ¿no? Y en este caso ustedes proponen, bueno, este abordaje para poder complementar la información también con la mirada de algunas preguntas que van a ser contestadas de manera más abierta también. Exacto. ¿Ustedes tienen previsto ya, o no sé si ha avanzado en ese sentido, de que los resultados de tanto de esta encuesta como de todo el proyecto, ¿verdad?, sea parte de luego toma de decisiones, por ejemplo, en políticas públicas? ¿Esperan que así sea? ¿Está previsto que así sea? Y a su vez en temas como este proyecto de eutanasia, por ejemplo, ¿podría dar insumos importantes para ello? La investigación
sobre este tema y sobre cualquier otro siempre de alguna manera es un insumo bien importante y por eso tiene que estar hecho de manera rigurosa, en los marcos institucionales y académicos, que bueno, que por suerte logramos concretar a partir de este programa. Siempre son insumos para distintos tipos de decisiones, tanto a nivel político como bueno, organizacional, institucional, así que sí, claro. Esperamos poder contribuir en ese sentido también. En España hubo una experiencia, allí también contribuyó de alguna manera. Ustedes decían hoy, ¿verdad?, que ha habido alguna experiencia internacional. España era uno de los modelos. ¿Han notado que ha sido útil que ese tipo de encuesta allí? Específicamente la campaña La Última Foto es una adaptación de una campaña que se hizo en Inglaterra. Nosotros... Ahora voy a hablar de la campaña. Sí. La campaña, en esa adaptación, nosotros en ese proceso para traerla acá, tuvimos la colaboración de esta ONG que se llama Calm para duplicarla, replicarla aquí en Uruguay, en forma diferente a lo que ellos hicieron, pero creo que pensando un poco en eso de experiencias, creo que fue la campaña un fenómeno importantísimo de cómo la gente se animó a hablar. ¿Cuál fue quizás la reacción más sorprendente que recuerdes durante esa exposición? De la campaña, los familiares que no eran partícipes de la campaña, de los donantes de las fotos, que se acercaban a decir yo también soy un familiar, yo también soy un sobreviviente. Y se animaron a ponerlo en público, que eso es algo que de repente uno esconde o se entera muchas veces de costado, que hay veces que tienes compañeros de trabajo que no sabes que tiene un padre que se suicidó y de repente en una situación especial te enterás. Bueno, y acá la gente se animó a salir de sus espacios comunes y ir me acuerdo del Palacio Legislativo, ahí que se hizo una actividad, y unas muchachas a hablar y decir, mi papá se suicidó hace 20 años, yo tuve que irme del país y recién ahora estoy volviendo y gracias a ustedes estoy animándome a hablar y a decir soy una sobreviviente. Bueno, esperemos que realmente que todos estos datos permitan abordar este tema de la mejor manera. Sabemos que es una problemática que tiene nuestro país, que no tiene edad, que no tiene clase social, que atraviesa la sociedad en su conjunto y por tanto abordarlo es complejo. Es complejo, es un tema complejo y es eso. Abordarlo en su complejidad requiere trabajo mancomunado y coordinado desde distintas ópticas y con distintos recursos y acciones. Gracias por haberlo encarado, por estar en esto que nos va a permitir después, los invitaremos a conocer resultados. ¿En qué tiempo ya más o menos los van a tener? Julio, ¿para cuándo? Ya estarían los resultados. Bueno, ya están invitados a venir una vez que tengamos un análisis para poder hacer a partir de esos datos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes.